Buenos días, Guillermo. Gracias por aceptar esta invitación. Llevamos mucho tiempo conociéndonos desde la época prepandémica, cuando, bueno, mucho antes de eso estabas trabajando en la Asociación de Autónomos de España, ATA, ayudando a al colectivo extranjero para emprender en España. ¿Qué tal ha evolucionado tu carrera desde entonces y a qué te dedicas ahora mismo en este sector? Bueno, muchísimas gracias, Félix, por la invitación a participar. Bueno, mi carrera sigue ligada al emprendimiento de personas de origen extranjero, como no puede ser de otra manera. Actualmente ya tengo mi propia consultoría, mi propia empresa que se llama Emprenderse Extranjero y nos dedicamos al asesoramiento de todas las personas de origen extranjero que quieren iniciar una actividad, un negocio aquí en España, ¿no? Sea principalmente de países extracomunitarios o sea una persona de países comunitarios. A eso es a lo que nos estamos dedicando, ya son pues desde la época de la pandemia y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con los resultados hasta ahora, ¿no? Ayudando a las personas. Genial. ¿Y cómo se está desarrollando este escenario de la inversión extranjera en España a este nivel, ¿no? Estamos hablando de pequeños negocios, supongo. Hay también muchos rumanos que están invirtiendo en España. De hecho, creo que, si no me equivoco, son el colectivo inversor a nivel comunitario más numeroso. Nos sobrepasan los autónomos de China, si no me equivoco. ¿Cómo estás viendo tú el mercado de estos autónomos y si hay mucha gente, muchos emprendedores que quieren invertir ahora mismo? ¿Y cuál es la problemática que más tienen a la hora de abrir el negocio en España? Vale, sí, efectivamente, la población rumana sigue siendo un colectivo muy importante dentro del emprendimiento de origen extranjero. Como bien comentas, son la segunda nacionalidad en importancia detrás de la comunidad china y bueno, la verdad que efectivamente son más o menos aquí en la Comunidad de Madrid la mitad de los autónomos, más o menos, el 40% está rondando del total de extranjeros que son autónomos, pues la mitad provienen de Rumanía, ¿no? Y es un dato muy importante, es un dato muy importante que está invirtiendo, como bien comentas, no solo en Madrid, sino en toda España, principalmente, bueno, pues en Castilla, las dos Castillas, en Levante, Comunidad de Madrid, principalmente, y en diversos sectores, ¿no? El principal sigue siendo la construcción, pero también comercio, hostelería. Ahí no se salen de lo que suele ser el perfil de otros emprendedores, aunque se van detectando otras actividades profesionales también, ¿verdad? Más ligadas al derecho, a las telecomunicaciones, que están también dotando a los autónomos extranjeros, ¿no? Em, ¿A qué dificultades se están enfrentando principalmente? Bueno, pues las personas, a ver, la población rumana lleva ya muchísimos años de migrando a España y muchos ya, bueno, pues están más que asentados. Sin embargo, aquellas personas que vienen de nuevas, digámoslo así, que migran por primera vez a España, se encuentran con la dificultad de la obtención de la tarjeta de identidad, ¿no? Del NIE, y con ello para poder acabar el registro de comunitario, ¿no? Poder cumplimentar ese registro. El trámite es relativamente sencillo, pero es verdad que si no lo conoces, bueno, pues puede ser complicado y no, y puede que estés yendo de un sitio para otro sin dando vueltas, ¿no? Y que te estén mareando. Entonces, Y bueno, el la primer, obtención del NIE para un emprendedor que quiera abrir un negocio en España, supongo que es también la forma más rápida o más es fundamental. eficiente, ¿no? Para abrir el negocio, para tener la residencia comunitaria, ¿no? ¿Cómo Eso se es. hace eso? Todas las personas que vengan a España de origen extranjero, sí o sí deben disponer de un NIE y de un permiso de residencia para poder abrir un negocio, sea en comunitario o sea extracomunitario. Aquellas personas de la Unión Europea, como es la población rumana, tienen la facilidad en ese sentido por su condición de europeo, es directamente solicitar el número de NIE en la Dirección General de la Policía. No vale cualquier comisaría, tiene que ser la Dirección General. Allí le van a asignar un NIE provisional y con ese NIE, con ese número, ya es posible el alta en la Seguridad Social
aportando además pues el pasaporte del país comunitario, ¿no? En este caso Rumanía. Una vez ya te has dado de alta la seguridad social, lo que puedes hacer ya es inscribirte en el registro de comunitarios, ¿de acuerdo? Ya en extranjería, de tal manera que te otorguen pues la tarjeta verde, en este caso de europeo, bueno, pues indica tu NIE. Es verdad que esa tarjeta no viene con foto y eso es una limitación y eso es un poco problemático, porque siempre tiene que ir acompañado entonces del pasaporte para que para que si hay algún tipo de requerimiento policial, te pueden identificar correctamente, ¿no? Porque si no, claro, al no venir con foto, difiere mucho de la tarjeta de identidad de un ciudadano extracomunitario, ¿no? O del DNI español. Entonces, en ese sentido, eso es un aspecto que podrían mejorar claramente las autoridades de nuestro país. Y una pregunta respecto al NIE temporal o provisional. En ese caso, pues cuando lo pides queriendo abrir un negocio, no se te piden, digamos, otros requisitos como tener suficiente dinero en el banco, es decir, No, a los diciendo que lo europeos haces no. para... A los europeos no se les pide por su condición de europeos, ¿de acuerdo? Y porque además puedes desarrollar cualquier tipo de actividad, no hay problema en eso. No es necesario hacer un plan de negocio ni presentar la extranjería para que te autoricen. Ese trámite más bien es para personas que vienen de fuera de la Unión Europea, ¿no? Que no disponen de la tarjeta comunitaria. Las personas europeas no tienen que hacer ese trámite, siempre es recomendable, por supuesto, que hagan un plan de negocios, pero para ver la viabilidad de su actividad, si es viable, no es viable, qué necesito, pero no para extranjería. Digamos que ahí se han simplificado mucho los trámites y es mucho más sencillo, ¿vale? De hecho, ahí están las cifras. Tenemos casi 43.000 autónomos rumanos en España, ¿no? Ahí están los números, ahí sí lo indican. Eh, pero esa facilidad que tienen los europeos se convierte en dificultad en el resto de nacionalidades no comunitarias, ¿vale? Que es verdad que existen diferentes vías. Tenemos la ley del emprendedor, tenemos el régimen general de extranjería, han sacado una vertiente nueva de la ley del emprendedor, que es lo que se conoce como el nómada digital, pero todo eso Ese está es otro tema pensado. que quería preguntarte si aporta algo de facilidad en lo que son los trámites administrativos. Si cambia, por ejemplo, el caso de los ciudadanos rumanos que lleguen a España y quieran abrir un negocio, si para ellos hay No más les facilidades afecta. o... Claro, no les afecta porque está pensado, todo eso está pensado para personas extracomunitarias, ¿vale? Ten en cuenta que el tipo de permiso de residencia, la persona comunitaria, de entrada son 5 años, ¿vale? A los 5 años vuelve al registro a renovar su inscripción simplemente, a decir que sigue viviendo en España. Una persona extracomunitaria, que es a quien va orientada la ley del emprendedor también, lo que hace es venir a trabajar a España, demuestra que tiene medios económicos y que tiene un plan de negocios viable para ponerlo en marcha, y esa residencia, dependiendo del trámite inicial, puede ser por un año, en el caso del régimen general de extranjería, puede ser por 2 años si es una residencia emprendedora, o puede ser de 3 años por el denominado nómada digital. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la vía, tenemos una opción u otra, pero no afecta a las personas comunitarias. Y pasando ahora al tema más caliente, ¿no? de la actualidad autónoma de España, es el lío o la innovación que ha hecho el gobierno introduciendo estos tramos, ¿no? de pagos a la seguridad social. Em, ¿Tú cómo los ves primero? ¿Cómo valoras este tipo de sistema? Si es mejor o peor para el autónomo que quiere desarrollar su negocio y prosperar, digamos. ¿Y cuál es el consejo a la hora de calcular sin muchos problemas? Es decir, sabemos que hay tres tramos, tres momentos cuando puedes actualizar este pago mensual a la seguridad social. Sí, ¿cómo lo ves tú? ¿Es mejor esperar al final de año y pagar lo que te debe o es mejor mirarlo y calcular tus gastos? ¿Cómo lo ves primero como medida, digamos? Bueno, te voy a hablar también como autónomo. Eh,
Desde como autónomo, la verdad que evidentemente no nos gusta pagar más, ¿no? Porque el autónomo lo sentimos en nuestro bolsillo. Pero mirando la medida y mirando al medio y largo plazo, la medida no es mala. La medida es justa, que se adecúe a los ingresos que tengamos, ¿no? De cara a las cotizaciones de la Seguridad Social. Aquí el error es pensar solamente en la jubilación. No pensemos solamente en la jubilación porque yo como persona extranjera no sé si me voy a jubilar en España o no. A lo mejor quiero regresar a mi país, ¿de acuerdo? Lo tenemos que pensar también por todas las prestaciones que tenemos actualmente. Y ahí sí el autónomo va a salir ganando. Al pagar más todos los meses, nuestra base de cotización va a aumentar, va a subir, voy a cotizar más. Y eso significa que en caso de una incapacidad temporal, un accidente de trabajo, un permiso de maternidad o paternidad, un tipo de invalidez, voy a percibir más dinero también. Y eso es positivo. Estas medidas van orientadas en dos sentidos, ¿no? Por un lado, eh, el Estado necesita recaudar más dinero de cara al pago de pensiones, porque poblacionalmente nos estamos envejeciendo y ya se están acercando a la jubilación las cohortes más numerosas de población, se van a empezar a jubilar ya y necesitan dinero. Y por otro lado, está claro que supone una mejoría porque la pensión media de un autónomo es un 40% inferior a un trabajador por cuenta ajena. También se intenta, lo que se intenta con esta medida es acortar esa brecha, ¿vale? Que se vaya cerrando esa brecha. ¿Eso qué es mejor o peor? Yo creo que es mejor. Ahora bien, como digo, al autónomo no nos gusta pagar más y es verdad que la subida que ha habido en enero, pues hombre, has cocido un poquito. Eso también es verdad. Y luego para las personas que empiezan ahora, eh, sabéis también que ha habido una modificación en la tarifa plana, lo que se conoce la tarifa plana de ayuda a personas que se dan de alta por primera vez como autónomos. Hasta el 31 de diciembre teníamos una tarifa plana progresiva, que eran 2 años, que el primer año pagaba 60 euros y luego iba aumentando cada 6 meses, pero ahora la nueva tarifa plana directamente son 80 euros más el primer año. Y dependiendo de cuál es tu rendimiento neto anual, es decir, lo que has ganado limpio, ingresos menos gastos, se va a seguir aplicando o no. Si esa cuantía es inferior al salario mínimo, es decir, si mes a mes te quedan limpios 1.080 euros o menos, se te va a aplicar ese segundo año los 80 euros. Y si es superior, no, ya pagarás la cuota completa. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? A ver, yo lo que veo es, o por lo menos también es mi manera de pensar, yo prefiero Aquí es, pagarlo digamos, adecuadamente. la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo Claro, te organizas ¿cómo para todo hacemos? el año para poder hacer frente a estos pagos y no quedar, no pagar ni de más ni menos, ¿no? Claro, ¿Tú cómo lo efectivamente, ves? porque aquí el sistema es el siguiente. Eh, Cada autónomo le tenemos que decir a la seguridad social el ingreso neto que prevés mes a mes, ¿no? O el primer año. Entonces supongamos que yo le digo que yo espero unos ingresos netos de 1.200 euros. Muy bien. Eh, yo hago todas mis declaraciones, yo pago mi cuota, 300 y pico euros todos los meses, llega a final de año, presento mi anual y en mayo del año que viene, probablemente cuando hayan visto qué has ganado tú, Seguridad Social va a hablar con Hacienda y me va a decir, mira Guillermo, hemos revisado tus impuestos y tú me dijiste que ibas a ganar 1.200, pero has ganado 1.500, ¿vale? O has ganado 2.000. Entonces, te tenemos que ajustar la cuota a autónomos y me debes tanto dinero, ¿vale? Yo soy partidario de hacerlo al contrario, de si el autónomo, si yo veo que ya voy a ganar más, ir cambiando esas 3 veces que me permite la ley, ir adecuando mi cuota a esos nuevos ingresos, de tal manera que cuando me ajuste seguridad social, o no pague tanto, o incluso me devuelvan, ¿vale? Es un sistema que yo asemejo un poco al IRPF, al impuesto, ¿vale? Pero es un sistema un poco complejo porque hay muchos tramos
y tú tienes que decir en qué intervalo de ingresos te vas a mover, ¿vale? Entonces, eso es quizá lo complejo. Eh, de momento, el primer trimestre se puede dejar así. Yo revisaré más adelante, segundo, tercer trimestre, a ver cómo voy, pero realmente eso va a ser complejo, ¿eh? Mm, Habrá que ver y seguramente va a haber algunas dificultades de cara al año que viene con esto, precisamente porque la seguridad social te diga que tienes que pagar más o que te tengo que devolver, etcétera, etcétera. Vamos a ver Esto, cómo sale. la seguridad social que pagamos todos los meses, ¿qué incluye, digamos? Que no es el IRPF, ¿no? Son otros No, impuestos, no, no, ¿no? no, no. No, claro, vamos a ver, lo primero que tenemos que diferenciar es seguridad social y Hacienda, ¿vale? Son dos entidades diferentes, son dos administraciones diferentes. Con la seguridad social, lo que pagamos todos los meses, con independencia de nuestros ingresos, es lo que se llama la cuota, ¿vale? Tú pagas una cuota en función de la base de cotización que tienes. La base de cotización mínima está en torno a 960 euros, que le corresponde una cuota sin bonificar, sin tarifa plana, de más o menos 300 euros, ¿vale? Aproximadamente. Bien, ¿qué te incluye con eso, con esa cuota, no? Te incluye exactamente lo mismo que te incluye si pagas más. La diferencia está en el dinero que vas a percibir, ¿de acuerdo? Te pongo un ejemplo. Eh, Entra, por ejemplo, la incapacidad temporal. Nos podemos poner enfermos, tener una gripe, etcétera, etcétera. Una incapacidad temporal, la, la prestación es desde el cuarto día de baja médica, empezar el 60% de la base. ¿De acuerdo? Eso es lo que te van a dar. No es lo Entonces, mismo. ahora recibes, digamos, una ayuda, ¿no? Del Estado. Claro, Puedes siempre, sí, sí. beneficiarte de una baja médica como Sí, sí, autónomo. sí. Eso es. Te beneficias de una baja médica. Pero no es lo mismo cobrar el 60% de 960 euros que el 60% de una base de 2.000 o 3.000 euros. Claro, no tiene nada que ver. Porque un aspecto importante también que hay que recordar es que si tú estás con una prestación de la seguridad social, una incapacidad médica, por ejemplo, tienes la obligación de seguir pagando la cuota de autónomos. Entonces, si tú estás en la base mínima y te dan el 60% de 960, eso más o menos son unos 500, no llega a 600 euros. Y de ahí tienes que pagar la cuota, Mm. ¿vale? Te quedan 300 euros, básicamente, ¿vale? Entonces es complicado. Por tanto, cuanto más alto tengamos esa base de cotización, es verdad que vamos a pagar un poco más, pero es verdad que a la hora de percibir una prestación vamos a cobrar más también, ¿vale? Esto Perfecto. es Y lo que importante. pagamos a Hacienda, es, digamos, la declaración de renta Eso es. anual, ¿no? Y luego está Hacienda, que dependiendo de la actividad y de la forma jurídica, un autónomo, persona física, lo que se conoce como un autónomo, un transportista, por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción, ¿vale? Pues un pequeño comercio, pues se rige por dos impuestos, ¿vale? Mayoritariamente, el IRPF y el IVA, ¿de acuerdo? El IRPF funciona de la siguiente manera, es un impuesto progresivo, se paga el 20% del impuesto. Si no llegas, ese es el mínimo, ¿eh? El 20%. Y es la diferencia entre ingresos y gastos de la actividad. Sumo todos mis ingresos, sumo todos mis gastos, hago la resta y de la diferencia el 20% para Hacienda. Esto explicado muy rápidamente, muy resumido, ¿vale? Aparte está el IVA, que es un impuesto que paga nuestro cliente, que el cliente nos lo paga a nosotros en nuestro producto o servicio y que nosotros somos guardadores de ese dinero, pero no es un dinero Ese dinero nuestro, no es nuestro nunca, no es realmente, nuestro, ¿no? Pertenece al Estado. no, eso es. Nosotros solo lo guardamos para dárselo al Estado. Y esto también es un error que cometen muchos autónomos. Se creen que ese dinero es suyo y disponen de él. Se lo gastan, pues no sé, en mercancía, en lo que sea, en lo que quieran. Y luego cuando llega la hora de la declaración, no tienen dinero, ¿vale? Pagar IVA no es malo, ¿vale? Y no es malo porque significa que tenemos actividad, que estamos vendiendo, ¿de acuerdo?
el impuesto, tanto el IVA como el IRPF, a lo mejor no todos los trimestres pagamos, porque a lo mejor un trimestre no hemos tenido actividad, por lo que sea, ¿vale? Pues no pasa nada, hay que hacer la declaración, pero decimos sin actividad, pinchamos la casilla de sin actividad. Pero la declaración siempre hay que hacerla para que Hacienda no nos multe. Hacienda no sabe lo que nosotros hemos facturado, se lo tenemos que decir. Entonces, si no hemos facturado nada, también se lo decimos, ¿vale? Pero sí que es verdad que esos son los impuestos. Solamente las sociedades limitadas, en lugar de pagar el IRPF, tributan por impuesto de sociedades, ¿vale? A un tipo Aquí fijo del quería 23. preguntarte, hay una pregunta que se alza, digamos, en los debates en todos los sitios. ¿Qué pasa ahora? ¿Es mejor dejar de ser autónomo y abrir una SL o no está la situación para tanto cambio? Bueno, depende del negocio. No tanto la situación actual, ¿vale? La coyuntura económica, sino depende del negocio y cómo esté prosperando el negocio, ¿vale? Yo te Bueno, diría, teniendo en cuenta, digamos, el cambio en lo que es el pago a la seguridad social y este tipo muy de de acuerdo. tramos que está implementando el gobierno. En cuanto a la seguridad social, no hay cambios. Es decir, eh, claro, ten en cuenta que el sistema ha cambiado. En el anterior sistema, es verdad que el autónomo que tiene una sociedad limitada pagaba más solamente por tener una sociedad. Ahora no, ahora va en función de los ingresos de la actividad. Entonces estamos todos en el mismo supuesto, ¿de acuerdo? El autónomo que sea societario va a pagar, estar con las mismas reglas, lo que pasa que seguramente pague más. Por eso el sistema es más justo. Es más justo, y esto es un debate, ¿eh? Esto es un debate en el colectivo autónomo, porque hay personas que piensan que justamente se hacían autónomas por tener esa libertad de elegir qué base de cotización quiere, con independencia de mis ingresos. Yo podría estar ganando 10.000 euros al mes y tener la base mínima de cotización. Ahora eso no te lo van a permitir. Ahora te van a decir, vale, si ganas 10.000 euros al mes, no puedes estar por la base mínima. Te van a subir la cuota, ¿vale? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es más justa la reforma, porque quien más gana, más va a pagar, y quien menos gane, va a pagar menos, ¿vale? ¿Y no te parece que hubiese sido un mejor sistema pagar en función real de lo que ganas? Porque ahora también hay tramos, Claro, ¿no? es que es así. Seguimos teniendo unos tramos. Bueno, pero hay unos tramos, pero lo que se va a fijar al final la Seguridad Social es en las declaraciones de Hacienda, ¿vale? Que es el documento oficial, ¿vale? Que es al final lo que va a decir cuánto has ganado objetivamente. Aquí ya sabemos que puede haber, bueno, pues, algunas trampas, que eso es fraude, cuidado con eso también, ¿vale? Eso la gente no lo puede hacer. Y que lo haga, pues se está exponiendo a que le multen, ¿no? Eh, pero el sistema sí que tiene en cuenta esos ingresos reales, ¿vale? Que tú tienes, con lo cual no hay problema. Eso va ligado también a la ley antiblanqueo de capitales, por ejemplo, de que no puedes hacer un pago en efectivo superior a 1.000 euros, tiene que ser por transferencia bancaria. Es decir, que hay más controles, hay muchos controles, y las actividades económicas, ya no solamente los autónomos, pues es verdad que estamos más controlados en ese sentido. Aún así, pues hombre, a mí se me escapa como, porque la Hacienda cada cierto tiempo saca un listado de gente morosa, ¿no? Y dice, pues mira, hemos reducido los morosos, pero para estar en esa lista tienes que tener una deuda de 2 millones de euros, pero ¿cómo una persona llega a esas cantidades de deuda? Eso es lo que no se puede permitir. Me da igual que sea de donde sea. Si es español, pues igual. Eso es una barbaridad. Si no puedes pagar 3.000 euros de IVA, ¿cómo vas a pagar 2 millones de euros? Es Eso sí, verdad, es una eso, diferencia total muy grande entre un claro. caso y el otro. Yo quería preguntarte también cómo ves la cuota de autónomo en España comparada con otros países de Europa. Si te parece demasiado grande o injusta, bueno, ya has dicho que te parece más justo el sistema actual, pero Sí. comparado con Europa en lo que se refiere a los que empiezan un negocio, ¿no? Los que todavía no tienen ingresos, no tienen Mm, facturación. ¿Te mm. parece que se ayuda suficientemente en España para un nuevo autónomo? ¿Hay suficiente ayuda fiscal?
Bueno, aquí hay varias cosas, varios elementos, ¿no? Es complicado reducirlo solo a uno. Por un lado, eh, mm, no solamente nos tenemos que fijar en la cuota que pagamos todos los meses, tenemos que fijarnos también en qué podemos recibir, ¿vale? Y ahí España está a la cabeza de Europa en cuanto a protección social del autónomo. Desde hace muchos años, desde la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, se ha ido mejorando poco a poco, ¿eh? Y ojo, que queda mucho por mejorar, no está todo hecho. Pero el cese de actividad es un paso muy importante. O sea, los que venimos de familias de autónomos, ya te comento que mi padre no tenía cese de actividad, ni mucho menos, y mi abuelo no tenía ni incapacidad temporal, ni accidente de trabajo, ni absolutamente nada de nada. Entonces, ¿se ha avanzado? Sí. ¿Que queda mucho? También. La cuota que hay ahora mismo son 80 euros. La administración pública, en este caso el Estado, propone la tarifa plana, pero las comunidades autónomas también están sacando ayudas, ¿no? La Comunidad de Madrid ha propuesto la tarifa cero, en otras comunidades autónomas está el cheque al emprendedor. ¿Cuál es el problema de percepción? Seguramente. La persona que emprende, todas las ayudas le van a parecer pocas. Y luego todas las ayudas pensamos que tienen que ser en materia monetaria. Y no, hay muchas ayudas que no son monetarias. Tenemos los viveros de empresa, centros de empresa públicos con asesoramiento especializado. Tenemos las cámaras de comercio. Todos esos recursos que están a disposición de todos los emprendedores con indistintamente su origen, son recursos y son ayudas a las personas. Hay ayudas que luego sacan los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid sacó este verano la ayuda de 3.000 euros para personas que llevaran un tiempo con un negocio en Madrid. Eh, bueno, pues hay diferentes ayudas. Pero Eso ya está te muy digo bien que, porque realmente crea, digamos, un espacio para emprender, lo que España, claro, digamos, eso se es. puede enorgullecer de tener, digamos, tantos autónomos. Es una pena que, digamos, a veces el esfuerzo que hace un autónomo para, digamos, romper para arriba es incomparablemente más grande que una empresa o una empresa Sí, extranjera que totalmente. y no hay que olvidar que los autónomos son el gran empleador del país. Totalmente. Yo quería agradecerte por todas las informaciones que nos has dado en esta intervención, en esta entrevista. Y quería preguntarte ahora al final, ¿cómo te pueden contactar los rumanos emprendedores de España que necesitan ayuda a la hora de empezar, de lanzar su negocio y, bueno, implementar esas medidas de las que hemos hablado aquí? Perfecto. Mira, nosotros nuestra página web es emprendersiendoextranjero.com. Eh, Ahí tienen el teléfono, que, bueno, pues tiene el correo electrónico que es info@emprendersiendoextranjero.com y les atendemos encantado. Viene una cita presencial, viene una cita por videoconferencia y resolvemos todas las dudas que puedan tener, no solamente para darse de alta, sino lo que viene después, ¿no? Que muchas veces es casi más complejo, ¿no? Pero sí, Sí, totalmente emprender de acuerdo. implica mucho más que solamente darse de alta y abrir el negocio. También se necesita ayuda a la hora de plantear un plan de marketing, de hacer una Sí. inversión de cara al futuro y cualquier ayuda es buena. Muchas gracias, Guillermo, por tu ayuda y por tu presencia y volveremos a hablar sobre otros temas respecto al autónomo extranjero en España y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Félix. Un placer.